Guiones y guionistas, capítulo 185. El guionista minimalista. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire en 2 programas con los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del ordenado mundo de los guionistas y el impoluto arte de los guiones. Hoy acerco al podcast otro tema no exclusivo del guionismo, del mundo del guión, pero que podemos aplicar: el minimalismo. ¿Cómo es un guionista minimalista? ¿Existen los guionistas minimalistas? ¿Cómo podemos ser más minimalistas, tanto en nuestra vida como en nuestra escritura? Bueno, ese va a ser el tema de hoy del podcast, que bueno, os lo aconsejo que no os lo perdáis porque vamos, por lo menos va a ser una pequeña reflexión sobre el mundo de nosotros, de los guionistas y del minimalismo, y yo creo que alguna idea os va a dar para aportar a vuestra vida. Y esta semana comenzamos 2 cursos nuevos en la plataforma de cursos de guión: monólogo cómico y guión de videoclip. Hoy comenzamos el curso de monólogo cómico con una clase en la que vamos a explicar en qué consiste el stand-up comedy, ¿no? El monólogo cómico, y veremos también cuáles son sus características y su historia. Este curso os va a gustar mucho porque, bueno, hoy es una clase más introductoria, pero luego va a haber clases muy prácticas para que escribáis vuestro propio guión cómico. Y el sábado empieza el curso de guión de videoclip, en el que vamos a ver también a qué nos referimos cuando hablamos de videoclip y, bueno, cuáles son sus tipos y características. En las clases posteriores nos iremos centrando cada una en un tipo de videoclip distinto y, bueno, ya en la última haremos un paso a paso a la hora de crear nuestro guión. Y con estos 2 cursos y el que empezamos el martes, llegamos a 28 cursos de guión en la plataforma. La verdad es que si queréis escribir guiones, si tenéis ideas en la cabeza, ya no tenéis excusa. Cualquiera de vosotros que quiera lanzarse a escribir un guión, de lo que quiera, bueno, pues aquí en la plataforma tiene las armas necesarias para hacerlo. Y si no hay el curso que necesitáis, podéis pedirlo en la página de votaciones de los cursos, que yo me lo monto. La verdad es que hay que reconocer que gracias a vosotros nos hemos convertido en la plataforma de cursos de guión más grande de habla hispana. Y nos vamos con el minimalismo. Bueno, el minimalismo es una corriente artística, o empezó como corriente artística en los años 60, pero que también se está convirtiendo en una forma de vida. Como corriente artística propugna un poco utilizar los elementos mínimos y básicos. Si estamos hablando de pintura, pues colores puros, formas geométricas simples. Bueno, si hablamos de otras disciplinas, pues tejidos naturales, frases de sonido, de audio muy cortas y que se van repitiendo. Si hablamos de música, bueno, distintas características. Pero como forma de vida, las personas que practican el minimalismo buscan básicamente reducir sus pertenencias físicas y necesidades al mínimo necesario. Que eso obviamente es muy subjetivo porque ya depende de cada uno. En el podcast de hoy voy a hablar un poco de las 2 corrientes. Por un lado vamos a ver cómo escribir guiones de una forma más minimalista, pero también analizaré cómo podemos convertir nuestro trabajo de guionistas al minimalismo. Y comenzamos con el guionista minimalista en los guiones. La típica frase de menos es más se cumple en los guiones y en las películas. Una de las peores sensaciones al salir de un cine es sentir que la película se te hizo larga, ¿no? Que te sobraron minutos, que esa historia podía haberse contado con mucho menos. Yo creo que todos sabéis a qué me refiero. Pero no solo por la sensación de haber perdido tiempo de tu vida, ¿no? De, ¡buah! He visto una película de 2 horas y media y en hora y media pues estaba contada. Y decir, he perdido 1 hora en mi vida. No me refiero solo a eso, sino que esos minutos que sobraron, lo que hicieron fueron cargar y estropear los minutos que sí te interesaron. A lo mejor esa película, esa historia te gustaba, pero realmente por poner en exceso, la impresión con la que sales después de ver esa película es que la historia no te mereció la pena, ¿no? Por eso nosotros los guionistas tenemos que ser los primeros que tengamos la obligación de escribir solo lo necesario. ¿Y en qué consiste ser minimalista en la escritura de guiones? Bueno, para reflexionar sobre ello voy a recurrir a otra definición de minimalismo, hay muchas en la web, en este caso es de Joan Boluda, y dice así:
El minimalismo consiste en tener todo lo que necesitas y necesitar todo lo que tienes. Y eso, si lo adaptamos un poco, esa definición, al mundo del guión, se quedaría algo así. El minimalismo en un guión consiste en escribir todo lo que necesitas y necesitar todo lo que escribes. Y con escribir todo lo que necesitas me refiero a escribir lo que necesita la historia. O sea, si es un cortometraje de 5 páginas y no necesita más, escribe tan solo 5 páginas, no lo alargues. Pero si es un guión de largometraje de 140 páginas, bueno, pues escribe las 140 páginas. O sea, no es cuestión de intentar recortarlo si es eso lo que necesita, ni alargarlo. Claro, la clave obviamente es estar en encontrar qué es lo que necesita tu historia, ¿no? Pero para eso son muy importantes los pasos previos a la escritura del guión. Sobre todo pasos como escaleta y el tratamiento. Ahí es donde vamos a ver si la estructura funciona y si, por ejemplo, una escena es prescindible o no, que es algo que tenemos que preguntarnos siempre, sobre todo en la fase de escaleta, ¿no? Y tratamiento también, o sea, antes de pasar al guión. O sea, ¿esta escena es redundante, no es redundante? ¿Qué pasa si la quito? Esa es una buena pregunta. En general yo creo que conseguir una estructura sin fisuras, donde no sobre nada, siempre va en beneficio de la película. O sea, no sé, pocas veces va a pasar como de liarte. Claro, obviamente hay que quitar las cosas, hay que preguntarse antes de quitar una escena. Si quitas una escena que te está dando una información que luego te hace falta, obviamente no tienes que quitarla, ¿no? Tienes que preguntarte y al contestarte decir, no voy a quitar esta escena porque realmente aquí está pasando esto que es importante. Claro, ahí lo que podrías hacer es, bueno, vale, no puedo quitar esta escena porque aquí se da esta información o pasa esta emoción o, bueno, pasa esto que es importante para la estructura. Bueno, si quiero quitar la escena, la quito y eso lo llevaré a otra escena, ¿no? Esa información, bueno, pues a ver dónde puedo dar esta información que es vital o esta parte de la estructura que aquí había un pequeño girito, bueno, pues dónde puedo ponerla para que no le falte nada a la historia, ¿no? Y las necesidades no siempre vienen dadas por la historia, porque muchas veces es el presupuesto el que te obliga, ¿no?, a tener ciertas limitaciones y a ser minimalista por narices o otras limitaciones externas. Por ejemplo, en el ejercicio de guión del primer curso que hacemos en la ECU, en la Escuela de Cine del Uruguay, donde doy clases de guión, bueno, pues los alumnos tienen que escribir en primer año un corto de 3 páginas. Y la verdad es que, claro, a muchos les cuesta mucho limitarse a tan solo 3 páginas. E incluso en el primer borrador, bueno, pues te escriben alguna paginita más. Pero claro, poco a poco, según ya vas trabajando sobre el guión y lo vas reescribiendo, vas reduciendo estas páginas hasta quedarse tan solo con lo esencial. Y bueno, si estás contando 2 historias o 2 ideas, no. Son 3 páginas, solo puedes contar una. ¿Cuándo empiezas? ¿Empiezas a lo mejor en mitad de la acción porque querías contar más y es mejor directamente empezar in media res y ya directamente ir al conflicto? Bueno, son solo 3 páginas. En general, los ejercicios que proponen limitaciones siempre son muy positivos a la hora de la creación. Yo sé que, bueno, que a veces cuesta saber si una escena aporta al guión o si es redundante, pero ante la duda, la verdad es que casi siempre es mejor sacar esa escena del guión. Porque si no, al final siempre acaba saliendo en la edición. Y claro, si lo sacas antes, vas a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo a la producción. O sea que en el guión es donde es más fácil quitar y poner. Recientemente, por ejemplo, han anunciado que van a distribuir una nueva versión de Blue Velvet, ¿no? Una de las grandes obras maestras de David Lynch, que bueno, ya tiene más de 30 años. Bueno, pues esta nueva versión tiene 51 minutos extra de material perdido y escenas alternas que, bueno, han aparecido por ahí unas cintas con todas estas imágenes. Pero claro, yo cuando leo esto de 50 minutos extra, digo, me pongo a pensar, ¿cuántas escenas escritas se rodaron y luego no se incluyeron en el montaje final? Bueno, si es una película así un poco como de culto y clásica, bueno, a lo mejor con el tiempo puedes, aprovechar esas escenas y sacarlas en alguna versión, con el corte del director y aprovecharlo. Pero claro, eso no es lo normal, ¿no? Y mientras tanto, siempre si tienes reducido el presupuesto, que normalmente suele ser, ¿no? Yo no conozco películas que se hagan en España o Latinoamérica que no tengan siempre presupuestos reducidos y haya que pelearse mucho para poder rodar todo lo que uno quiere. O sea que si empezamos ya a dejar lo esencial en el guión, muchísimo mejor. Porque claro, si nosotros no somos minimalistas en el guión y no escribimos lo que la historia necesita, al final eso le va a obligar un ingente trabajo de montaje posterior. Y cuando los editores hacen la primera versión de montaje, ¿no?, esa que suele ser más como unido más o menos el guión, claro, ese es el momento en que muchas veces los directores se dan cuenta de que una historia no funciona, que hay que reordenar, que hay que reducir muchas escenas, con lo cual, si todo este trabajo previo lo has hecho en guión, pues mucho mejor.
De hecho, por ejemplo, Annie Hall, ¿no? Una de las grandes comedias del cine, de Woody Allen. Pues en la primera versión que hizo Woody, pues duraba 2 horas y media. Y la estructura era una especie de narración de libre asociación, ¿no? Como que el personaje escuchaba una frase o veía algo y de ahí, bueno, pues había un flashback y se retrotraía a un momento de su vida. Y así iba, de un lado para otro. Pero claro, así 2 horas y media. Entonces, el montador, Ralph Rosenblum, cuando vio todo eso, no, claro, el tipo le parecía terrorífico, no sabía muy bien ni por dónde llegar. Y entonces, trabajando sobre ese material, convenció a Woody Allen que lo que realmente interesaba en la película era la subtrama de Annie. De hecho, no se llamaba Annie Hall al principio de la película. Y así, trabajando ya sobre la subtrama de Annie Hall, es como se redujo la película a 1 hora. No, o sea, se redujo la película 1 hora, ¿no? Quedó en 1 hora y media. Y bueno, acabó llamándose Annie Hall y acabó ganando el Oscar a la mejor película, que de hecho es el único Oscar a mejor película que tiene Woody Allen, aunque tenga nominaciones para guión. Yo creo que es el guionista que tiene más nominaciones de la historia. Pero bueno, acabó ganando el Oscar a mejor película, mejor director, mejor guión y claro, y Diane Keaton ganó también el de mejor actriz, ¿no? De repente, al convertir su trama en la parte principal de la película, bueno, pues como creció el personaje, ¿no? Y claro, está muy bien, Woody Allen lo hizo, pero claro, nosotros como guionistas, esto no deja de ser una especie como de fracaso nuestro como guionistas. Woody Allen, porque bueno, es guionista, es director y hace lo que quiere, ¿no? Él es el creador total. Pero si yo como guionista escribo una película de 2 horas y media y al final el montaje, como no se entiende nada y no tal, le sacan 1 hora de película para poder reorganizarlo todo, bueno, pues muy bien, si me dan el Oscar como a Woody Allen, pero realmente no es un buen trabajo de guión, no es un buen trabajo de estructura. Porque bueno, al fin y al cabo nosotros no somos Woody Allen, ¿no? O bueno, yo por lo menos no lo soy. Y la segunda parte de la definición que os daba antes de Joan Boluda nos lleva a ver si necesitamos todo lo que está escrito. Claro, esta pregunta tiene que ser nuestro mantra en las reescrituras. ¿Realmente necesito tantos diálogos para contar la historia? El minimalismo en los diálogos es realmente útil y normalmente reescribir diálogos suele ser reducir diálogos. Poner tan solo los diálogos necesarios. O sea, preguntarnos si cada palabra escrita en un diálogo merece ser dicha o si se puede decir lo mismo con un gesto, con un silencio, con una imagen. Otro de los excesos de muchos guionistas son las acotaciones o paréntesis donde se sugiere al actor cómo decir cada diálogo. Y digo yo, ¿por qué indicárselo todo y no dejar que lo encuentre él mismo, ¿no? El mismo actor en los ensayos con el director? O sea, ¿por qué coartar su creatividad y tener que decirle, no, esto dilo sonriendo, esto llorando, esto tal, esto cual? O sea, el cine es un arte colectivo. Nosotros tenemos que hacer el guión y tenemos que dejar que trabajen los demás. Porque escribir de forma minimalista implica confiar en el trabajo del resto de departamentos. Saber que ellos encontrarán la forma de contar la historia sin la necesidad de que tú describas cada elemento del decorado, cada sonido que se escucha. Pero eso tampoco implica que eludas tus responsabilidades como guionista. O sea, si un elemento del decorado o un sonido son vitales para contar la historia, tienes que dejarlo claro en el guión. O sea, recuerda, el minimalismo en un guión consiste en escribir todo lo que necesitas y necesitar todo lo que escribes. Y ahora nos vamos con el guionista minimalista en la vida. Como comentabas antes, el minimalismo es algo que no solo puedes aplicar a tus historias, sino también a tu vida. Si tienes menos cosas, ya sean físicas o mentales, te podrás concentrar más en ellas. De hecho, en este podcast me voy a centrar más en las cosas físicas, ¿no? en los objetos físicos y cómo el minimalismo nos puede ayudar a reducir y organizarlas, pero yo creo que voy a hacer otro podcast que hable de una especie como de minimalismo mental, ¿no? El por qué cuando estamos con muchos proyectos realmente eso no nos ayuda muchas veces, ¿no? Tener muchos proyectos ahí almacenados, ¿no? Muchas veces los proyectos zombies, como lo llaman algunos, y qué podemos hacer con los proyectos zombies para ver qué hacemos con ellos, ¿no? Si los matamos o los revivimos o los dejamos hibernando o qué hacer. Pero bueno, eso es para otro podcast. Hoy nos centramos un poquito en las cosas físicas que, bueno, si hablamos de lo específico de un guionista, podrían concretarse como, yo qué sé, montones de guiones, cuadernos, archivos, libros, fotos, facturas, gadgets tecnológicos que también nos gusta comprarnos, los típicos DVDs y películas viejas, por no decir a gente que todavía tiene los VHS,
También los CDs musicales, que es así. O sea, yo tengo mis CDs ahí, estoy ya a punto de deshacerme de ellos, pero me cuesta deshacérmelo. Y eso que casi ya no tengo ni dónde ponerlos. El caso es que yo creo que cualquier guionista puede echar un ojo a su despacho y sentirse identificado con esta descripción de objetos. Y bueno, los más frikis seguro que además tienen su colección de cómics, sus muñecos de las series y demás. El caso es que todos estos objetos ocupan un espacio y requieren un mantenimiento. Un mantenimiento no solo de limpieza, que también, porque normalmente están acumulando polvo, pero sobre todo también de organización. Porque al final, cada vez que buscas un guión viejo, un archivo con ideas o alguna cosa, tienes que ponerte a bucear en carpetas que están escondidas en cajas, que están subidos. Hay gente que ya no lo tiene en el despacho y lo lleva a los trasteros, con lo cual, bueno, y esto obviamente depende de la edad que tengas, ¿no? No es lo mismo tener 20 años que tener 40 o 50, ¿no? Pero el caso es que si reduces el número de objetos, es decir, si tienes menos cosas en tu lugar de trabajo, será mucho más fácil que estén organizadas y eso te transmitirá tranquilidad. Nada de esa mesa llena de cosas, esa biblioteca llena de cosas que no sabes ni dónde están, esa cantidad de libros ingente que te cuesta encontrar todo. El caso es que un guionista minimalista lo que puede hacer es digitalizar casi todo el material y subirlo a la nube. Cada vez es mucho más sencillo escanear documentos con las aplicaciones del teléfono y que te queden en buena calidad y de una forma rápida. Ya sé que hay que dedicar tiempo, pero una buena revisión de todas nuestras cosas lo que hace es seleccionar lo que realmente hay que digitalizar y guardar y también lo que podemos tirar. Por ejemplo, unos años después de la muerte de Stanley Kubrick, su familia donó a la Universidad de Artes de Londres todos los materiales que acumuló en las preparaciones de sus películas. Estamos hablando de cientos de cajas con fotografías, porque él también era fotógrafo, con guiones, con documentación de las películas que hizo y de muchísimos proyectos que nunca llegó a terminar, bueno, que nunca llegó a producir. Claro, este es un archivo que tiene un gran valor y que, bueno, puede ser consultado por los estudiosos del director. Pero seamos sinceros, nosotros no somos Stanley Kubrick. Yo sé que antiguamente, los que somos más mayores, pues eso, recortábamos los artículos de los periódicos, lo archivábamos todo en carpetas y también guardábamos los guiones, las fotografías, todo el tema de la documentación, las facturas y los contratos que hemos ido haciendo en nuestra vida. Realmente nos cuesta tirar estos documentos porque, bueno, son una mezcla de material de trabajo con recuerdos y realmente cuesta, ¿no? Pero, ¿por qué no digitar los documentos que tenemos de forma física y almacenar a partir de ahora solo los documentos digitales? Gracias a la digitalización de todos los documentos, si los guardamos en dispositivos en la nube, como el Google Drive, por ejemplo, podemos disponer de ellos en cualquier lugar. Con solo tener un smartphone podemos mostrar textos, fotos, guiones, libros, facturas en cualquier parte del mundo, en cualquier sitio donde estemos, con que tengamos internet o incluso, bueno, nos lo podemos incluso descargar si sabemos que no vamos a tener internet. Y además también podemos compartirlos, podemos enviar esas fotos, esas facturas a nuestros gestores, los guiones. Claro, antes realmente dejar un libro... ¿Cuántos libros hemos dejado que luego no hemos vuelto a ver? Sin embargo, si tú el libro lo tienes digitalizado, a mí me pasa en la web. Hay gente que de repente me pide a lo mejor algún libro y yo, bueno, si lo tengo digitalizado, hago, toma, te lo envío y ya está. Algo tan sencillo como eso. Y eso por no hablar de que la utilización de archivos y productos digitales ahorra imprimirlos. Y con ello, pues el gasto de tóner, la poda de árboles para hacer papel... Y realmente si nos preocupa un poco la sostenibilidad del planeta, el minimalismo es uno de los caminos. Claro, esto obviamente no podemos hacerlo con las cosas pasadas, pero sí con con nuestro día a día ahora. Nosotros podemos, en los guiones que hacemos, en lugar de imprimirlos, pues leerlos en tabletas digitales. En lugar de imprimir, recortar las fotografías y almacenar toda la documentación en objetos, pues usar solamente los archivos digitales. Y los libros. Bueno, esto ya, los libros sí que son otro mundo, ¿no? Son otro mundo porque realmente los guionistas amamos mucho los libros. Eso sí que es algo un poco, yo creo, normal, ¿no? Entre todo el mundo que se dedica al mundo del guión. Yo, por ejemplo, tuve que deshacerme de la mitad de mi biblioteca cuando vine a vivir a Montevideo de Madrid. Y la verdad es que no fue fácil, ¿no? Algunos de los libros los regalé, otros los vendí, muchos los doné a una ONG que donaba los libros y luego con la venta esa, bueno, pues tenían actos solidarios. Y yo, si os digo la verdad, han pasado 5 años
Y yo ahora casi ni me acuerdo de esos cientos de libros y revistas. De la mayoría ni me acuerdo. Y muy pocas veces he echado de menos alguno en estos 5 años. Pocas veces. Incluso alguno me ha pasado de echarlo de menos, buscarlo en internet, encontrarlo en PDF, bajármelo y tan feliz. Porque ahora ya no lo tengo ocupando en mi sitio en mi biblioteca, sino que tengo ahí el PDF para consultarlo, porque bueno, era un libro audiovisual de guión y bueno, realmente es algo que está bien tenerlo, por lo menos archivado digital, para poder consultar cuando lo quieras leer. Claro, si tú quieres ser un guionista minimalista, antes de comprarte un libro, que después va a ocupar sitio en la biblioteca, lo leas o no, puedes preguntarte si está en formato ebook. Porque claro, además de costarte más barato, no te ocupará un espacio físico en casa. Incluso también puedes buscarlo en formato audiolibro para escucharlo en lugar de leerlo. Que bueno, esto es algo que cada vez la gente hace más. Y si te cuesta leer los libros en formato digital, o es el típico de no, yo solo leo en papel, bueno, pues puedes buscar los libros en bibliotecas y devolverlos una vez que los hayas leído. ¿Cuántos libros tenemos acumulando polvo que solo hemos leído una vez o incluso algunos ninguna? Y si tenéis que comprar ese libro especial porque es la única forma de poder leerlo, porque hay libros pues que no lo puedes encontrar en la biblioteca o realmente no donde estás no lo vas a encontrar, bueno, pues una vez leído, si no vas a utilizarlo más, puedes venderlo con alguna aplicación de smartphone o por la web, en eBay o alguna de estas formas, o Amazon, estas formas de venta. Si ya no lo vais a usar más, ¿por qué guardarlo? Y hay otra opción, por ejemplo, que es hacer broadcasting, ¿no? O intercambio de libros. Hay lugares donde lo hacen, hay webs, hay eventos donde poder intercambiar los libros, que también es una forma práctica de no aumentar tu biblioteca mientras continúas practicando la lectura. Este libro me lo leo, ya no lo quiero más, bueno, pues lo cambio por otro y así, mira, solamente ocupo un hueco y voy reciclándolo poco a poco. Y bueno, el minimalismo también podemos aplicarlo a todos los ámbitos de nuestra vida y de nuestra profesión. Por ejemplo, si nos estresa mirar el smartphone porque está repleto de aplicaciones, pues podemos borrar las que no usemos y ya está. Al fin y al cabo, si alguna vez las vamos a necesitar otra vez, como ya las has comprado o ya te las has descargado, solo tienes que volver a descargártela. Unos minutos. Y si, por ejemplo, nos agota ver el timeline de nuestras redes sociales porque está repleto de mensajes y de información que no nos interesa, bueno, pues podemos hacer limpia. Podemos eliminar los contactos que ya no nos aportan nada o por lo menos ocultarlos de la vista, ¿no? Que todas las redes tienen formas para poder hacerlo. Bueno, en este podcast me he centrado un poco en lo relativo al mundo de los guionistas. Pero si queréis aplicarlo al resto de vuestra vida, hay mucha información y métodos para aplicar el minimalismo en Internet. Uno de los métodos más famosos, o por lo menos más de moda a día de hoy, que estoy grabando esto, es el de Marie Kondo, que bueno, hasta tiene un programa ahora en Netflix, ¿no? La japonesa. Y ella me hace mucha gracia, he visto un par de episodios y la verdad es que me gustó porque, bueno, siempre te da alguna ideita para poder organizarte mejor. Y lo que me hace gracia es que ella insiste en que solo te quedes con las cosas que te hagan feliz. Que bueno, eso por lo menos sí que te obliga a preguntarte con cada cosa que tienes, ¿me hace feliz o no, no? Para terminar, me gustaría recordarte que a día de hoy un guionista tan solo necesita para trabajar un ordenador, computadora y una conexión a internet y bueno, algunos ni eso. Con lo cual, a partir de ahí, todo lo que sumemos está bien, suma todo lo que necesites, todo lo que realmente, porque como guionista obviamente no vale solo con eso, te pueden hacer falta algunas cosas, pero bueno, sí que te diría como que a partir de ahora, bueno, primero haz un poco de limpieza en las cosas que tienes en tu despacho, yo lo hago cada cierto tiempo, y bueno, deshazte de algunas cosas, guarda, quita, ordena, y luego, sobre todo, antes de comprar algo, piénsatelo 2 veces. Y con este consejito terminamos el podcast de hoy en el que hemos analizado cómo convertirnos en un guionista minimalista. Y como siempre os recuerdo, si os ha gustado, agradecería que hicierais comentarios, valoraciones, que lo compartierais, que de boca a boca habléis de él con amigos, con gente que penséis que le pueda interesar, porque realmente a mí me ayuda bastante. Y por supuesto, como siempre, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión, porque ayudáis a que yo pueda seguir reflexionando sobre el mundo del guión y de los guionistas y compartir con vosotros estas reflexiones por si os sirven de ayuda. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!